Yo le voy a invitar a que el día de hoy abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Cambiemos de mentalidad. Dígale a su hermano, cambiemos de mentalidad. Es una invitación que el Señor nos está haciendo, porque Él desea que aprendamos a pensar como un verdadero hijo de Dios. Y si pensamos como un hijo de Dios, vamos a tener la oportunidad de actuar como un hijo de Dios. Dice Gálatas 4, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy abrimos nuestros corazones a esta bendita palabra que emana de tu corazón hacia nosotros, con el único propósito de ser renovados en nuestra manera de pensar, para que podamos pensar y actuar como hijos de Dios, con la capacidad de depender de ti, de heredar bendición, de conducirnos por la vida con aquellos pensamientos que tú tienes hacia nosotros, pensamientos de bien y de paz. Ayúdanos a desarrollar la mente de Cristo, tu primogénito. Gracias te damos, porque tú estás aquí guiándonos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Usted sabía que nuestra vida en Jesucristo dependerá en gran manera de la forma en que nos percibamos? Esto es, de la forma en que pensemos de nosotros mismos. ¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué tipo de pensamientos ha desarrollado acerca de su persona? ¿Como una persona triunfadora? ¿Como una persona que ha fracasado? ¿Como una persona que pues tiene mal carácter o muy alegre? ¿O alguien que tal vez no tiene templanza, le falta dominio propio? ¿Qué tipo de pensamientos ha desarrollado? ¿Como alguien que es amado por todos los que le conocen, digno de ser amado, o alguien al que tal vez la gente está rechazando? ¿Cómo se ve usted? ¿Como una persona que va a heredar bendición o como alguien del cual el Señor se ha olvidado? Porque lo que pensemos de nosotros mismos, lo que percibamos de nuestro ser, no solamente es lo que vamos a creer, sino que empezaremos a manifestar. Eso vamos a vivir. Usted y yo, dice este pasaje, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijos de Dios y herederos de Dios por medio de Jesucristo. Significa que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y usted y yo somos herederos de cada una de las bendiciones que Dios ha preparado para todos nosotros. Somos herederos de la vida eterna. Tenemos el derecho como hijos de heredar las bendiciones de nuestro Padre Celestial y de vivir en santidad, y tenemos como destino la vida eterna. Pero si el heredero es niño, dice la palabra, y piensa como niño y actúa como niño, pues en nada difiere del que es esclavo, el cual piensa como esclavo y actúa como esclavo. Lo acabamos de leer, dice ahí en el versículo 3.
Cuando éramos niños, andábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando uno es niño o cuando uno es esclavo, pues anda guiado y bajo los rudimentos del mundo. Una persona que vive en esclavitud es una persona que vive presa, encarcelada, en prisiones de obscuridad. Imagínese el calabozo más profundo, con grilletes, con la incapacidad de manifestarse con libertad, que tal vez no tenga una visión de lo que hay allá afuera porque vive encarcelado. Sobrevive acostumbrado a una condición de esclavitud, enfermo, limitado, sin gozo, haciendo lo que aquel que lo esclavizó le dicta, de tal manera que no tiene una libre voluntad. Esa es la condición de un esclavo, y en nada difiere de aquel que es niño. Aun cuando es heredero de todo, un niño pues pareciera que vive en la condición de un esclavo, porque no puede heredar sus promesas, porque vive bajo los rudimentos de este mundo. Los rudimentos de este mundo son todos los valores, las ideas, los argumentos, las tradiciones, las formas de vivir que este mundo dicta como correctas. En general, la forma de pensar y de actuar que este mundo enseña, pudiéramos decir que es la cultura de este mundo. Este mundo tiene una cultura, tiene una manera de pensar, dicta sus leyes y gobierna sobre aquellos que las reciben como una verdad. En este mundo, pues se dice que no tiene nada de malo el matrimonio entre personas del mismo género. En este mundo se dice que el que no es tranza, no avanza. En este mundo, aunque pongan aparatos que fotografían las placas para que todos los conductores limiten su velocidad, este mundo dice, pues cuando pase por las cámaras, bajo la velocidad y ya después le aumento. En este mundo, pues, impera la ley del más fuerte, de aquel que es más avisado y pasa sobre los demás sin importar moralidad o ética alguna. Vivimos en un mundo donde los valores están torcidos. Y el apóstol Pablo nos está advirtiendo aquí en Gálatas 4. Cuando éramos niños estábamos bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que ya no nos manifestemos como esclavos, sino como hijos, para que ya no vivamos bajo los rudimentos del mundo, sino bajo los rudimentos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en una ocasión le manifestó a la iglesia de Corintio, ahí en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20, acompáñeme por favor, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Todo cambio en nuestra vida inicia cuando nos atrevemos a cambiar nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestra mentalidad. En ese momento dejamos de pensar como niños. Y un niño, ya lo vimos en Gálatas, en nada difiere del esclavo. En el momento en que nos atrevemos a cambiar de pensar, nuestra vida va a cambiar. Y vamos a ver la vida bajo otra isóptica, bajo el parámetro y los rudimentos de Dios. Pero mientras nosotros decidamos seguir viviendo como niño y actuando como niño, pues vamos a seguir viviendo en esclavitud.
Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Y hablar de mentalidad es hablar de la cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo o a una generación. Vivimos en una generación donde la cultura pareciera que nada tiene que ver con Dios, donde el hombre se ha levantado en el trono de su corazón y gobierna su vida y ha hecho a un lado a Dios y no lo considera en nada. Vivimos esclavizados entonces por el pecado. Dios a usted y a mí no nos quiere ver como esclavos. Él nos ve como hijos. Pero el mundo y el diablo nos ve y desea tenernos en una condición de esclavitud, en una infancia espiritual, en una incapacidad de heredar promesas. ¿Sabe que Jesucristo vino a liberarnos? Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud. Él nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz. Dice la Escritura, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando somos libres, en ese momento vamos a tener la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Dios hace mucho tiempo vino a traer libertad a un pueblo, al pueblo de Israel. Dios se manifestó poderosamente en medio del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Sin embargo, a pesar de esa libertad que Dios les había dado, pareciera que este pueblo se esforzaba por seguir teniendo una mentalidad de esclavo y no una mentalidad de alguien libre, de un hijo de Dios. Hoy vamos a aprender a través del ejemplo de este pueblo y vamos a tomar consejo para que no nos acontezca a nosotros. No sea que Dios, habiéndonos hecho libres, sigamos viviendo en esclavitud. Mire, acompáñeme por favor a Éxodo 1. Vamos a leer versículos del 13 al 14. Éxodo 1 del 13 al 14. Se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, haciendo tareas difíciles para los egipcios. Dice la Escritura en Éxodo 1:13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Alguna vez usted se ha sentido en una condición así? Donde siente que lo obligan con rigor a hacer alguna actividad, algún servicio. Ay, es que tengo otra vez que hacer este quehacer, barrer, trapear, planchar, sacudir, la ropa, los niños, las tareas y luego atender a este. Ay, Señor. ¿Se ha sentido así? O a lo mejor usted en el trabajo, donde el supervisor o el jefe o los compañeros le hacen la vida de cuadritos, difícil, y le exigen y le piden, y usted se siente en una dura servidumbre. Pues déjeme decirle que eso se queda corto a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ellos verdaderamente vivían en una condición de esclavitud. Dice la Escritura que vivían en amargura. Imagínese, una amargura en el alma, en sus sentimientos, en sus emociones. Era un pueblo que llevaba cerca de 430 años en esa condición. Imagínese vivir tantos años, no solamente una generación, sino varias generaciones en la misma condición. En una condición de servidumbre, de trabajo riguroso, de esclavitud. A la larga del tiempo, ¿qué cree que empezó a desarrollarse en sus pensamientos? ¿Cómo los trataban los egipcios? Como esclavos. Ante los ojos de los egipcios, los hijos de Israel, ¿qué eran? Esclavos. Y después de 430 años, ¿cómo cree que se veían ellos? Como esclavos.
actuaban como esclavos, pensaban como esclavos. Ellos no sabían lo que era la libertad. Ellos solamente sabían ser gobernados, estar bajo el yugo de esclavitud. Y dice la Escritura en Éxodo 2, versículo 23 al 24, mire lo que produjo este estado en su corazón. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ellos, al estar viviendo en esa condición, dice la Escritura que empezaron a gemir. Cuando hablamos de gemir, estamos hablando de expresar pena y dolor con voz lastimera. Ay, 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 ay. Bueno, yo le hago así, no sé cómo le haga usted. Esta es mi voz lastimera. Y con el tiempo esa voz lastimera se convirtió en un clamor a Dios. En un clamor, Señor, ayúdanos, sácanos de esta condición en la cual estamos. Nuestra vida es dura, es difícil, no somos felices, no hallamos gozo en lo que estamos haciendo. Somos gobernados por alguien que es más fuerte que nosotros. Nos dicen qué creer, nos dicen qué hacer, nos dicen qué actuar. Acuérdese que el pueblo egipcio mandó a matar a todos los hijos de los hebreos para que no se multiplicaran. Ellos les decían cuándo tener hijos y cuándo no. Los varones se mueren, las niñas viven. Gobernaban cada aspecto de su vida. Estaban esclavizados. Vivir en una condición así no es fácil, pero vivir en una condición así muchas veces nos lleva a buscar el rostro de Dios. Yo muchas veces les digo a los hermanos, si tú estás pasando por prueba, dale la gloria a Dios, benditas pruebas, porque si eso te está llevando a acercarte a Dios, gloria a Dios por esas pruebas. De otra manera, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos esclavizados? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que le necesitamos a Él? Ellos empezaron a buscar a su Padre Celestial, de tal manera que su Padre actuó. Y el Padre Celestial a ellos los veía como hijos. A ellos los veía como hijos. Dice en Éxodo 4, del 22 al 23. Vamos a Éxodo 4 del 22 al 23. Y dirás a Faraón, son palabras que Dios le dijo a Moisés que le diga al Faraón. El Señor ha dicho así, lea conmigo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Cómo veían los egipcios a Israel? Como esclavos. ¿Cómo veía el Señor a Israel? Como hijo. Dos visiones de vida diferentes. Dos visiones. ¿En cuál habían vivido los hijos de Israel? En la de esclavitud. Y Dios quería sacarlos de una visión de vida de esclavitud a una visión de vida de hijo. De hijo. Porque ahí dice, Israel, mi primogénito, es mi hijo. Y el pueblo de Israel es sombra y figura de lo que ahora es la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. Somos sus primogénitos, somos sus hijos. Somos amados por Dios. Dile a tu compañero, si no lo cree, Dios te ama. Así como estás, Dios te ama, ¿eh? Dios te ama. Y Dios desea sacarte de la condición en la cual has estado viviendo. Dios no quiere que los conceptos del mundo vengan a gobernar nuestra vida.
no quiere vernos en esclavitud. Y para eso mandó el Señor a Moisés, para traer libertad al pueblo de Israel. Ahora Dios ha enviado para todos nosotros a su Hijo Jesucristo. Y es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos vivir en libertad. Ahora usted y yo podemos vivir en libertad. Por eso dice Gálatas 4, versículo 7, en el pasaje base de este estudio. Gálatas 4, 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Qué somos? Hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quién cree esta palabra? Somos herederos de Dios. Significa que Dios tiene promesas, bendiciones. Normalmente, ¿los hijos de quién heredan las bendiciones? Pues de los padres. Dice la Escritura que los padres son los que heredan a los hijos. Y nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata, de toda la tierra y de su plenitud. Por eso le dice a sus hijos, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Solamente tienes que pedirme, porque tú eres mi hijo, porque yo te amo, porque yo estoy dispuesto a dar todo por ti. Y lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no escatimó a su Hijo, pues ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitemos? Porque somos sus hijos. Pero para poder heredar las bendiciones de un hijo y vivir como hijo, tenemos que dejar de vivir como esclavo y dejar de pensar como esclavo o como niño. Dios desea renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Dios a través de Jesucristo nos ha hecho libres, así como en aquel entonces Dios mandó a Moisés para traer libertad al pueblo de Israel. Acompáñeme por favor a Éxodo 3 del 7 al 8. Éxodo 3 del 7 al 8. Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido, ¿qué dice? ¿Para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios conoce nuestras aflicciones y yo creo que Él ha de decir, pero ¿por qué sufres si eres mi hijo? ¿O no te has dado cuenta ya todo lo que he hecho por ti? ¿Por qué te mantienes en esa condición si eres mi hijo? A veces clamas y clamas y clamas a mí, pero clamas con un clamor de esclavo, no como un clamor de hijo, no con esa capacidad de que estás confiando en mí, sino de que te estás quejando y que estás triste y que estás angustiado y que estás preocupado. Y eso lo único que manifiesta es desconfianza. Eso lo único que manifiesta es que no te sientes digno de heredar promesas. Que a lo mejor piensas que Dios está muy lejos. Que a lo mejor piensas que Dios no se acuerda de ti o que te ha olvidado. Y a lo mejor nos sentimos como la pobre muñeca fea, escondidos por los rincones, temeroso que alguien nos vea, platicando con los ratones. Oh, pobre muñeca o muñeco feo. Y nos sentimos así, inmerecedores de la gracia de Dios. Un hijo, cuando se sabe hijo, se sabe amado por el Padre y actúa como hijo dentro de las bendiciones que Dios tiene, conociendo los compromisos y las responsabilidades que se tienen como hijo. Porque un hijo no nada más es estirar la mano y pedir. Un hijo se comporta como hijo. Cumple sus responsabilidades como hijo, porque esa es la mentalidad que tiene. Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecir a sus hijos. Pero
¿Estaremos teniendo la mentalidad necesaria para heredar esas bendiciones? ¿Estaremos pensando como esclavo o estaremos pensando como hijos? El pueblo de Israel fue hecho libre y lamentablemente, a pesar de la libertad que Dios les había dado, ya no vivían en esclavitud. Ellos seguían pensando como esclavos. Y no nos debe de acontecer eso a nosotros. Mire lo que dice Éxodo 14 del 10 al 16. Acompáñeme por favor. Éxodo 14 del 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Imagínense la escena. Ya habían salido de Egipto, habían cruzado el desierto y tenían de frente el Mar Rojo. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hasta ahí. Imagínense la mentalidad que tenían. Ellos le estaban diciendo a Moisés: ahí vienen los egipcios tras de nosotros. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Hubiéramos estado ahí bien contentos, todavía esclavos, vivitos y felices. Nos hubieras dejado seguir sirviendo a los egipcios. Ellos querían seguir sirviendo a Egipto, querían seguir sirviendo a la esclavitud. Sin embargo, cuando Dios mandó a Moisés que le dijera al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. El Señor quería que el pueblo de Israel no sirviera más a los egipcios, sino que ahora sirviera a Dios. Servir a los egipcios es vivir conforme a los parámetros de este mundo. Servir a los egipcios es creer los argumentos, los valores que este mundo enseña y tenerlos como una verdad. Es vivir conforme a sus costumbres, conforme a sus tradiciones, conforme a sus filosofías y huecas sutilezas. Esos son los rudimentos del mundo. Servir a Dios es servir al único Dios todopoderoso que nos lleva a vivir en libertad. Servir a los egipcios es esclavitud. Servir a Dios es vivir en libertad. Servir a los egipcios es vivir en opresión, en tristeza. Servir a Cristo es vivir con gozo, con paz y felicidad. Servir a los egipcios es servir a las obras de las tinieblas. Servir a Dios es vivir en luz todos los días y ser luz y emanar esa luz. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavo. Ya eran libres, ya habían salido de Egipto, pero pareciera que Egipto seguía aquí en sus mentes, en sus corazones. Esas personas que han recibido a Cristo y que de repente se dan cuenta que ¿por qué volví a caer en lo mismo? ¿Por qué vuelvo a caer en aquello de lo cual Dios me hizo libre? Porque Egipto seguía aquí en la mente y Egipto seguía aquí en el corazón. Dios necesita que usted y yo comprendamos lo que el día de hoy el Espíritu Santo nos está invitando, a que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, para que sirvamos al único Dios verdadero, para que podamos heredar bendición, para que podamos vivir como hijos en plenitud. Pero ¿cómo saber si estoy viviendo con una mentalidad de esclavo? ¿O cómo saber si estoy viviendo con una mentalidad de hijo? Vamos a ver algunos puntos. Son enunciativos. Podría haber muchísimos más, pero vamos a ver nada más estos. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo con una mentalidad de esclavo? Cuando
me quejo de las circunstancias y no veo en ellas una oportunidad de crecimiento. Repita conmigo, cuando me quejo de las circunstancias y no veo en ellas una oportunidad de crecimiento. Acompáñeme a Éxodo 16, del 1 al 4, por favor. Éxodo 16, del 1 al 4. Comenta la palabra de Dios. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Dios dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué empezó a acontecer en el pueblo de Israel? Ya eran libres, estaban en el desierto. Uno diría, pues es que por eso se estaban quejando. Ellos anteriormente, viviendo en Egipto, vivían en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era irrigada por el río Nilo. Era una tierra fértil, especial para sus rebaños. Y ahora estaban en el desierto. ¿Se acuerdan, muchachos? Cuando nos sentábamos frente a las ollas de carne, unas carnitas, la barbacoa. Híjoles, eso era tremendo. Pero mugre Moisés, ¿para qué nos hizo libres? Es casi como si dijéramos: ¿por qué el Señor Jesucristo nos hizo libres? Estábamos mejor antes que ahora. Regresémonos a Egipto. En el corazón y en los pensamientos, ¿cuántos cristianos no han hecho eso? ¿Usted conoce gente que se ha alejado de Cristo y se ha vuelto a Egipto? Muchísima gente. ¿Por qué? Porque el vivir en libertad no significa que Dios nos va a conducir por un paraíso. Mira, tú nada más recibe a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y toda tu vida va a ser algo precioso. Vas a respirar perfume a rosas en todo tiempo. Todo mundo te va a sonreír. Te vas a poner guapísimo. Vas a tener mucho dinero. Uy, tu esposa, sensacional. Te va a atender como rey. Tus hijos siempre van a decir: sí, papacito. En el trabajo te van a reconocer. Vas a ser el number one. Hermano, eso no sucede. Cuando salimos de Egipto, a veces Dios nos hace pasar por un desierto, como dice aquí, para probar lo que hay en nuestro corazón, si habríamos de guardar sus mandamientos o no. Ay, pues es que eso no me dijeron. ¿A quién le gusta la bendición? ¿Y a quién le gusta pasar por los desiertos? Porque para heredar la tierra prometida hay que pasar por desiertos. Y si a usted no le gusta pasar por desiertos, me está diciendo que no le gusta la bendición o le gustan las cosas fáciles. ¿Sabe? Tenemos que renovar nuestro entendimiento y no quejarnos de las circunstancias por las cuales Dios nos hace pasar. Cuando nos quejamos tenemos una mente de esclavo, pero cuando nosotros vemos en cada situación una gran oportunidad de crecimiento y decimos: bendito Dios por las pruebas, repita conmigo: bendito Dios por las pruebas, en ese momento estaremos en una mejor condición para heredar bendición. El pueblo de Israel estaba pasando por un desierto y dice la Escritura, acompáñeme a Deuteronomio 8, mire, aquí viene una descripción
de cómo era ese desierto, Deuteronomio 8. Y nos habla también acerca del propósito por el cual el Señor nos hace pasar por desiertos. Deuteronomio 8, versículo 15. Que te sustentó, que te hizo caminar, ¿por dónde? Por un desierto. ¿Cómo era ese desierto? Grande y espantoso, lleno de bendiciones. Ah, ¿no? De serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y si vamos al versículo 1 del mismo capítulo, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces Dios nos hace pasar por desiertos. El desierto es una gran oportunidad para ser probados, para purificarnos. Y lo que más me gusta es que el pueblo en el desierto fue multiplicado. El pueblo en el desierto se hizo fuerte. Y cuando entró a la tierra prometida, tenían un ejército tremendo, tremendo para conquistar la tierra prometida. Un hijo de Dios ve entonces en las aflicciones y pruebas de la vida una oportunidad para crecer. Número 2, ¿cuándo me doy cuenta que tengo una mentalidad de esclavo? Cuando no estoy confiando y dependiendo de Dios. Repite conmigo: cuando no estoy confiando y dependiendo de Dios. Acompáñeme a Éxodo 17, versículo 1. En el pueblo de Israel estaba tan arraigada la mentalidad de esclavo que aún a pesar de ver todas las maravillas que el Señor hizo en Egipto, ellos no podían confiar en el Señor. Y cada vez que pasaban una prueba, se lamentaban. Y cada vez que pasaba algo difícil, gemían y lloraban. Y se quejaban y murmuraban y cuestionaban a Dios. Dice Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Dios diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me van a apedrear. ¿Cómo cree que se sentía Moisés? Yo creo que él bien contento en un principio, porque el pueblo de Israel era libre. Era libre. Podían ir a donde ellos quisieran, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu, la presencia de Dios, los llevó a una zona donde no había agua para beber. Y ellos se quejaron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este desierto? ¿Por qué vamos a morir de sed? Nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados. Cuando le preguntamos a Dios por qué, eso es símbolo de que nos estamos quejando, de que no estoy confiando en Dios. ¿Pero por qué, Señor, permites esto o aquello en mi vida? ¿Por qué no me has dado lo que te pido? Mira, te lo he pedido así de rodillas, y no pasa nada. Veo que todos heredan sus bendiciones, pero yo no. Veo que a todos les respondes, pero a mí no. Veo que de todos te acuerdas, pero a mí me tienes olvidado. ¡Uy! Terrible esos pensamientos. ¿Pero por qué me haces pasar por estas situaciones? ¿Por qué me pusiste en esta enfermedad?
¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Esa es la mente de esclavo. Pero la mente de un hijo, en vez de quejarse, da gracias. Gracias, Señor. Gracias. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esa es la mente de un hijo, la mentalidad de un hijo de Dios. ¿Por qué nos quejamos si tenemos un Padre que nos ama? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando actualmente por una prueba? ¿O han pasado últimamente por una prueba? Levante la mano. Sin temor, baje la mano. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, cuando han pasado por pruebas anteriores, Dios se ha manifestado con poder y les ha sacado adelante y les ha ayudado y les ha bendecido? ¿Se da cuenta? Y ahora, ¿usted cree que Dios no lo va a volver a hacer? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Repita conmigo, lo va a volver a hacer. Porque ese es nuestro Dios. De tal manera que no debemos de angustiarnos, no debemos de desconfiar de Él. El pueblo de Israel pasaba por prueba y era queja tras queja tras queja. Y Dios ya había hecho milagros, milagros y milagros, y ellos no habían aprendido a confiar en Dios por la mentalidad de esclavo. Un esclavo se queja, un esclavo no confía en el Señor. Dice Deuteronomio 7:9, el Señor, conociendo el corazón del pueblo de Israel, les dice, Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Como diciendo, es Dios, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese, querido hermano, es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y lo único que necesitamos es confiar en Él. Dice Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Bendito el varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y pasarán los años y nos pondremos viejitos, pero seguiremos siendo como árboles plantados junto a corrientes de agua dando fruto, porque Dios está con nosotros, porque esa es nuestra confianza. Bendito el varón que confía en Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando ponemos nuestra confianza en Dios vamos a heredar bendición. No hay otra forma. No podemos recibir cosa alguna de Dios si no confiamos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número 3, ¿de qué otra manera me doy cuenta que tengo una mentalidad de esclavo? Cuando pensamos en nuestras imposibilidades. Cuando pensamos en nuestras imposibilidades y no nos permite ver la potencia gloriosa de nuestro Dios. Acompáñeme por favor a Números 13:2. Números 13:2. El pueblo de Israel continuaba rumbo a la tierra prometida. Ahora Dios les había dicho que se prepararan para heredar la promesa. Y Dios le dijo a Moisés que enviara espías a reconocer la tierra, con el propósito de que esos espías trajeran buenas noticias e infundieran ánimo y aliento al pueblo. Pero mire lo que pasó. Números 13:2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel.
De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En este pasaje acabamos de leer que Dios ya les había dado la tierra. No solamente por lo que dice este pasaje, sino porque Dios se lo prometió a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, cientos de años antes. Ahora nada más ellos iban a tomar posesión de las promesas. Y Dios les estaba diciendo, esta tierra es de ustedes, yo ya se las di, ya se las di. Pero mire lo que aconteció en el versículo 25, Números 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo iba bien. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Aquí es donde empieza lo malo. Mas el pueblo que habita aquella tierra, híjoles, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera del Jordán, como diciendo, todo está ocupado, no nos dejaron ni un huequito. Entonces Caleb, uno de los príncipes que fueron a identificar la tierra, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, muchachos. ¿Cómo ven? Y todo el pueblo, no tan emocionado como ustedes, pero a lo mejor y reaccionaron así. Y a lo mejor hasta se quedó Caleb así. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ese ánimo? Porque a lo mejor se quedaron con las palabras. Pues es que es un pueblo grande, es un pueblo numeroso, las ciudades están fortificadas. ¿Saben qué, muchachos? No vamos a poder, está bien difícil, no se puede. A veces pareciera que ese es el pensamiento del mexicano, ¿sí o no? ¿Cuántas veces antes de iniciar una empresa pensamos ya en el fracaso? Y decimos, pues es que está muy difícil. Es que vamos a poner un negocio nuevo. No, eso está bien difícil. La burocracia, los trámites, las mordidas. No, yo espero que usted no diga eso, ¿eh? Está muy difícil. No, es que vamos a corregir nuestro matrimonio. No, eso está bien difícil. Eso de estarnos reuniendo a orar conyugalmente y a decirnos, te amo, te amo. No, está muy difícil. Es que vamos a corregir la educación de nuestros hijos. No, es invertirles tiempo y no hay tiempo. Mira, cada quien tiene su horario, es difícil. Nos damos por vencidos antes de iniciar algo. Eso es mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Pero la mentalidad de un hijo es como la de Caleb, que dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estamos en la transición. Número 4, ¿de qué manera me doy cuenta que hay pensamientos de esclavo en mi vida? Cuando tengo un concepto diferente al de Dios de mí mismo. Cuando tengo un concepto diferente al de Dios de mí mismo. Mire, en Números 13, versículo 31, más adelante, Números 13, 31. Mas los varones que subieron con él, los que subieron con Caleb a reconocer la tierra, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Se da cuenta? Mentalidad de esclavo, no podemos.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es más, no nos pisaron porque nos cuidamos. ¿Cómo pensaban de ellos? ¿Como grandes guerreros? ¿Como victoriosos? ¿Qué decían de sí mismos? ¿Que qué eran? Langostas. Somos como langostas. ¡Uy, qué horrible! ¿No? Ahí están los gigantes y nosotros somos langostas. Estamos feos, no podemos, vamos a fracasar, no tenemos talento, no tenemos capacidades para ese puesto, para ese trabajo, para salir adelante, no lo vamos a lograr. Estoy destinado al fracaso, es que nadie me enseñó a triunfar. Mentalidad de esclavo, de esclavo. Ellos tenían un concepto erróneo de sí mismo. ¿Se acuerda que le decía al principio que nuestra vida en Cristo dependerá de cómo nos percibimos? Y no solamente mi vida en Cristo, sino hasta mi relación con Dios. ¿Qué dice usted de usted mismo? ¿Qué habla de usted? ¿Cómo se ve? ¿Como una persona que triunfa o como una persona que fracasa? ¿Como un hijo de Dios obediente o como un hijo que dice: pues es que vivo en el pecado, yo creo que nunca voy a salir de ahí? Señor, pues así, ni modos. Recíbeme en tu gracia. No, pues no te va a recibir. Te vas a ir a otro lado. Si no salimos del pecado, si no vivimos en santidad, si no vivimos en obediencia, si no corregimos nuestra vida. Pero no la podemos corregir si no renovamos primeramente nuestro entendimiento. Dios quiere que pensemos de nosotros mismos con cordura, que ni pensemos más ni menos de nosotros mismos. Dice Romanos 12, acompáñeme por favor, carta dirigida a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay que pensar con cordura. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos son herederos de las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes para nuestro Señor? Porque es la manera en cómo Él nos ve. Pero no nada más es decir amén. No nada más es confesarlo, es actuar como tales. Comprometidos con esa distinción que el Señor nos da por haberle amado. A todos los que le aman, a todos los que le han recibido, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, por su infinita gracia. Pero entonces, no solamente es pensar como hijo, sino actuar como hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Número 5. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo mentalidad de esclavo? Cuando desarrollamos pensamientos de temor, de duda. Estos son muy destructivos. La semana pasada, ¿se acuerda que hablamos acerca del temor, venciendo el temor? El pueblo de Israel vivía en temor constante. Mentalidad de esclavo. Números 14, versículo 1. Mire cuál era su condición. Números 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo se sentían? Terrible. Había un gran miedo por todo lo que estaba sucediendo.
a la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Estamos en este desierto lleno de serpientes y escorpiones, todo espantoso. Señor, ¿qué va a pasar? Y yo me pregunto, Dios ya había hecho milagros, Dios estaba manifestando. Dice la Escritura que columna de nube le seguía de día y columna de fuego de noche. La presencia de Dios estaba ahí. Les había dado una visión, la tierra prometida, sabían a dónde iban, Dios los estaba conduciendo hacia allá. Ellos no estaban perdidos. Ellos sabían el propósito y los planes de Dios para su vida, bendecirlos a más no poder. Pero ellos, por la mentalidad de esclavo, no podían ver todo eso. Veían las circunstancias y no veían la gran foto de todo lo que Dios deseaba hacer en sus vidas. Dios no quiere que nos llenemos de temor, sino que tengamos esa firme confianza en el Señor. ¿Qué podemos hacer entonces, hermano, para salir de la mentalidad de esclavo? Pues renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Acompáñeme, por favor, a Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Comenta la Escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjese, despójate del viejo hombre, de tu vieja naturaleza, tu antigua vida ya en Egipto, en casa de esclavitud, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente, para que una vez que estemos renovados aquí en la mente, podamos vestirnos de un nuevo hombre. Las vestiduras, acuérdese, que son sombra y símbolo de nuestras acciones, de nuestras obras. Y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa verdad de Dios va a ser nuestra verdad. La verdad es que Dios te ha destinado para heredar vida eterna. La verdad es que Dios desea perdonarte y darte libertad. La verdad es que Dios ha venido a destruir las obras infructuosas de las tinieblas que estaban alrededor de tu vida. La verdad es que Dios desea restaurar tu matrimonio. La verdad es que Dios desea rescatar a tus hijos. La verdad es que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. La verdad es que Dios quiere suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La verdad es que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La verdad es que Dios está con nosotros. Esa es la verdad. Pero cuando yo tengo una mentalidad de hijo, es mi verdad. Ya no nada más es la verdad de Dios, es mi verdad. Y conforme a esa verdad voy a funcionar, voy a actuar, me voy a manifestar. Y entonces las manifestaciones de Dios también se harán palpables en nuestra vida. Por eso nos invita ahí en Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque suele suceder que habiéndonos hecho Dios libres, sigamos teniendo una mentalidad de esclavo. Y al tener la mentalidad de esclavo, a pesar de la libertad que Cristo ha traído a nuestra vida, pudiéramos nosotros estar bajo yugo de esclavitud. Porque Egipto vive en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y eso no lo anhela el Señor. ¿Usted desea un cambio de mentalidad? Cierre su Biblia entonces. Y le voy a pedir que si verdaderamente lo anhela, nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a orar.
Y yo le invito a que ponga su mano aquí en su frente. Vamos a orar por nuestros pensamientos. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que escudriñe lo más profundo de nuestros pensamientos. Dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo revela por su infinito amor. Y todo lo que hay en nosotros no le es escondido. Y Él desea renovarlo. Si es que hemos, a pesar de la libertad que Cristo nos ha dado, manifestado una mentalidad de esclavo. Porque no hemos podido confiar en el Señor. Porque tal vez nos hemos quejado. Porque hemos permitido que se desarrollen en nosotros pensamientos diferentes a los que tiene Dios para nosotros. Porque hemos recibido la verdad del mundo como una realidad y tal vez hemos operado a través de ella y no nos hemos dado el valor de verdaderamente el permitir que Egipto salga de nuestro corazón y de nuestra mente. Vamos a entregarle nuestros pensamientos a Dios. Padre, y el día de hoy venimos delante de ti para que tú nos ministres, para que tú renueves nuestros pensamientos, para que tú cambies nuestra manera de pensar. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestras creencias, nuestra cultura, cambia nuestros valores, los principios que no te sirven a ti, aquellos que vienen del mundo, que los hemos heredado, aquellos que aprendimos. Permite que en el nombre de Jesús no estemos sujetos a estos yugos de esclavitud, a los rudimentos de este mundo. Permite que en el nombre de Jesús sea renovado el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos ver tu verdad. Señor, queremos que la mente de Cristo se manifieste en nosotros. Queremos tener la mente y los pensamientos de Cristo. Pensar todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea digno de alabanza, de buen nombre. Todo aquello que glorifique tu nombre, que vaya de acuerdo a tu palabra, a tus mandamientos. Renueva, Señor, nuestra manera de ver la vida, de conceptualizarnos nosotros mismos, de afrontar los problemas de la vida, de superarlos, de relacionarnos contigo. Renueva cada aspecto de nuestro ser para que aún nuestras obras sean diferentes, para que nuestra manera de actuar sea diferente y vaya conforme a lo que corresponde a un verdadero hijo de Dios. Un hijo que confíe en ti, un hijo que te ama, un hijo que te teme, un hijo que se goza en tu presencia, un hijo que te pone en primer lugar, un hijo que vive en santidad, un hijo que se compromete a relacionarse contigo todos los días, un hijo que ama al prójimo, un hijo que pone por obra tu palabra, un hijo que le dice no al pecado, un hijo que le dice no al mundo, un hijo que vive para ti, para servirte solamente a ti. Ya no queremos vivir, Señor, sirviendo a este mundo, a Egipto. Queremos servirte solamente a ti. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Que cada prueba, cada circunstancia, por muy difícil que sea, no la veamos como un desierto espantoso lleno de serpientes y escorpiones, sino como una gran oportunidad de crecimiento, de que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, de que podamos crecer y hacernos más fuertes. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Y podemos declarar que ahora nuestros pensamientos son renovados, son nuevos, y nuestras acciones, nuestra vida y nuestras obras también. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.